Bienvenidos sean ustedes, psiconautas, a este podcast de Ciencia y Filosofía, en el que yo, el profe Verde, de vez en cuando se estaré platicando acerca de los misterios del universo, del cosmos, la química y la física, pero el día de hoy toca que nuestro estimadísimo El Limón Agrio nos hable acerca de, pues, temas de la humanidad, la sociedad, la mente humana y sus implicaciones que tiene en el mundo en el que vivimos. Así que, a ver, Eli, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Fíjate, David, que por el día de hoy, 2 de octubre, es un tema bastante especial. Les voy a hablar sobre una situación que sucedió aquí en México, ya se imaginarán, es la matanza de Tlatelolco que sucedió el 2 de octubre de 1968, pero vamos a hablar un poco más allá de simplemente los hechos que sucedieron aquí en México. Y es que, David, esto tiene que ver con muchas cosas que pasaron en esa época. Y de hecho estaba pensando en eso cuando estaba armando este episodio. Y muchas veces los más jóvenes criticamos a los viejos, a los boomers, eh, a los baby boomers, y creemos que son una bola de viejitos conservadores que piensan de manera muy antigua, pero hace unos años, David, estuvieron a casi nada de cambiar el mundo. En algún momento los boomers fueron la revolución, David. Los boomers ¿Qué? fueron los que iban a cambiar las cosas. Así es, así como No, suena. no te creo. Los boomers, los que se quejan ahorita de la inclusión forzada, Eso, los que creen justamente. que, los que creen que los gays van a acabar con el mundo, Así que están arruinando la familia, los que se quejan del los, feminismo, los que dicen que los que se manifiestan y hacen protestas son revoltosos, todos esos, en algún momento iban a cambiar la humanidad. Em, Resulta, David, que el año 1968 fue, agitó todo el mundo. Era un año, bueno, una época durante la posguerra, ya eran casi 20 años después, unos 15 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los boomers, que recordemos que la generación baby boomer se llamó así por la cantidad de hijos que tuvieron las personas justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue como que se acabó la guerra, hay que tener mucho sexo. había que celebrar. Había que celebrar, sí. Y empezaron a nacer un montón de bebés en muchos países del mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, el mundo occidental, vaya. Entonces es una época donde estos muchachos en esa época, no jóvenes, que ya tenían 15, 16, 17, 20 años, pues todos en esa edad, David, soñamos con cambiar el mundo en el que vivimos. Y en algún momento estos boomers así lo vieron, tenían que cambiar el mundo en el que vivían. Pero aquí en México, em, fíjate que México, David, siempre ha sido un escenario político bien curioso, porque los diferentes presidentes que ha habido, especialmente en esa época, que pues todos eran del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, pues representaron diferentes ideologías. Por ejemplo, si nos vamos a la época de Cárdenas, por ejemplo, que fue el que expropió el petróleo. Recordemos que después de Porfirio Díaz, el petróleo estaba siendo explotado por compañías extranjeras, principalmente norteamericanas,
Y pues Cárdenas expropió todo eso. Estamos hablando de una política casi muy socialista, David. Eh, Surgieron los sucesores de Cárdenas, empezaron a crear, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, empezaron a darle derechos a los trabajadores, o sea, un montón de cuestiones casi muy socialistas. Pero entonces pasa la Segunda Guerra Mundial y el mundo entra en un periodo, David, que ya hemos mencionado, que fue la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y los países occidentales de Europa estaban haciendo todo lo posible, lo que fuera posible, para no permitir el socialismo y mucho menos el comunismo, ¿no? Em, Espera, un momentito ahí. Es que se me hace muy curioso y quiero comentarlo. ¿Cómo acerca de que todo ese rollo de comunismo, de socialismo, pues es visto como algo terrible, sobre todo pues en las películas hollywoodenses, ¿no? sí, claro, Sí, son el ¿no? peor enemigo de la humanidad, ¿no? Así, ¿no? Alguien de repente, tienes ideas socialistas y pues cuello, ¿no? O sea, Sí, el FBI contra ellos, y ¿no? de hecho fue Y mucho de lo que pasó aquí en México, en el 68. Tuvo que ver con eso que mencionas. sí, pero incluso nosotros como mexicanos también hemos estado muy, pues muy afectados por toda esta ideología, a tal punto de que actualmente, no sé si escuchabas hace unos meses con los de los libros de la SER y con todo este rollo, que se hablaba mucho acerca de que nos quieren volver comunistas, ¿no? Sí, los libros comunistas Digo, de AMLO, ¿no? sí, ¿no? Entonces, yo sé que comunismo y el socialismo, pues ya nos has explicado un poquito sus diferencias, ¿no? Pero yéndonos por el lado de que pues ambos son como por este rollo de izquierda, me parece como que muy irónico, ahorita que mencionabas lo de Lázaro Cárdenas, porque no me había caído el 20. Todo eso de Lázaro Cárdenas fue un rollo muy de izquierda, fue un rollo muy socialista, Sí. y en México celebramos a Lázaro Cárdenas. Como que Lázaro Ajá. Cárdenas, nuestro héroe, y por otro lado, guácala socialismo, guácala comunismo. Entonces, me acaba de caer 20 la contradicción que existe ahí, ¿no? Sí, fue una contradicción que fue evolucionando. Mira, el propio nombre del PRI, que el partido este político que tanto criticamos aquí en México, pues, ¿qué nos dice su propio nombre? Partido Revolucionario, pero institucional. Ahí en lo institucional es donde puede entrar la contradicción, porque lo institucional va en contra de lo revolucionario. Pero nos está hablando, David, de que buscaban crear un gobierno fuerte, las instituciones, por eso crearon todas las instituciones. El PRI creó todas las instituciones que tenemos actualmente en México, todas las secretarías, esta gran organización que nos da la energía eléctrica, Pemex, todo eso lo creó el PRI. Y si estamos hablando de un gobierno fuerte, hay de dos sopas. O se van por rollos de izquierda, que serían más de carácter socialista, o pueden irse por otro lado, más autoritarios, más represivos, es decir, más de carácter fascista. ¿Qué es el fascismo? En pocas palabras y así muy mal definido, estamos hablando de un gobierno sumamente autoritario. Prácticamente el gobierno tiene todo el poder. Sin embargo, México tampoco ha tenido gobiernos fascistas. Así como tampoco ha tenido completamente un socialismo, tampoco tuvo enteramente un fascismo, pero sí una época en la que la represión en México era terrible. Estamos hablando justamente de los años 60. Ok. Ya desde los años 60 y la represión en el país era era muy fea, David. La policía arrestaba a los jóvenes, a veces sin ningún motivo. Golpeaba a la policía, bueno, golpea la policía a los jóvenes sin ningún motivo. Estamos hablando de que son cosas que a lo mejor todavía existen, ¿no? Que todavía están. Pero la sociedad se estaba cansando. Sin embargo, pues estamos hablando de un gobierno fuerte, una época en la que aparentemente México estaba creciendo económicamente. En el 68 incluso se celebraron los Juegos Olímpicos. Recordemos que pues
ser la sede de Juegos Olímpicos implica a nivel mundial estar en los ojos del mundo. Entonces, el gobierno mexicano quería verse como un país, quizás no moderno, pero sí en modernización, vaya, en un proceso de modernización, de conseguir inversiones, todo eso, ¿no? México era un país, verse como un país fuerte. Que dejan de vernos como los rancheros con sombrerotes en los Ándale, sí, cactus, sí, sí, ¿no? los rancheros sombrerudos, ¿no? Em, para el gobierno, eso implicaba una cosa: orden y control. Todo tenía que estar ordenadito, todo tenía que estar controlado. Entonces, a cualquier cosa que el gobierno considerara que se estaba saliendo del orden, es donde entraba la policía a reprimir protestas, marchas y otras ideologías. En el 68, en julio, no recuerdo el día, me gusta mucho la historia, pero soy malo con las fechas, nombres y todo eso. Así que si me equivoco en algo, psiconautas, perdónenme y déjenme ahí en el comentario en qué me estoy equivocando, ¿no? Pero por ahí de julio, David, ocurrió un hecho en el que estudiantes de algunas preparatorias empezaron a pelear. O sea, hubo un enfrentamiento entre preparatorias vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria ochoterana, que creo que se había anexado a la UNAM. Estamos hablando del Politécnico y la UNAM, que a la fecha son como rivales, ¿no? Amigos y rivales. Yo sé, vale, sí, 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 hay, sí. hasta hay, ¿cómo se dice? De estos los de las que venden en las papelerías, las monografías, ¿o qué? Monografías, ándale. Que están los de la UNAM enfrentados con los del IPN acá. Ándale. No se sabe. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta por qué fue el enfrentamiento, pero lo más probable es que haya sido por partidos de fútbol americano, de fútbol americano, no de fútbol soccer. Y entonces prácticamente se hacían peleas campales, David, o sea, todos contra todos, y los de las vocacionales empezaron a apedrear la preparatoria ochoterana. Rompieron ventanas, pues imagínate el bombardeo de piedras por todos lados. Entonces, los directivos de todas de esas prepas que estaban involucradas llamaron a la policía. Entonces, pues para calmar a los estudiantes, ¿no? Ellos no podían hacer nada, los iban a apedrear también. Lo lógico es llamar a la policía. Entonces llegó la policía, llegaron los granaderos, que son esos que traen los escudos que vemos en las fotografías de las manifestaciones, y entraron a las preparatorias y empezaron a detener y arrestar, golpear estudiantes. Esto provocó el descontento general en un montón de estudiantes de preparatoria e incluso de secundarias, al punto de que se fueron en huelga los estudiantes, o sea, hicieron paro de las clases, interrumpieron las clases por completo, y a lo largo del mes de julio empezaron a hacer protestas, marchas, enfrentamientos con los granaderos, que todos acababan siempre en lo mismo: más estudiantes arrestados y golpeados por la policía, ¿no? Em, ya a finales de julio, no me acuerdo del día, se organizaron dos protestas independientes. O sea, coincidieron dos protestas, una por estudiantes del Politécnico. Estaban exigiendo que, pues, soltaran, que liberaran a los estudiantes arrestados, pero además estaban exigiendo que se eliminaran a los granaderos. O sea, que le exigían al gobierno que quitara a los granaderos. Al mismo tiempo estaba una manifestación por las juventudes comunistas. Un grupo de izquierda que se hacen llamar las juventudes comunistas, y estaban celebrando, de alguna manera, conmemorando, no sé qué sería, con esa marcha, la Revolución Cubana, que se inició
en julio, ese mismo día, no recuerdo qué día era. Ya luego ¿De hablaremos ese mismo año? de la Revolución Cubana, David, está muy interesante también. Pero el punto es que estaban conmemorando ese día, pero pues siendo de izquierdas, ya habían corrido las noticias de lo que sucedía con los estudiantes, entonces empezaron a apoyar también ese movimiento. Entonces, aunque estaban con lo de la Revolución Cubana, hubo una que otra pancarta apoyando a los estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso para el gobierno? Los comunistas están organizando protestas en contra del gobierno, ¿no? ¿La Ya. policía qué hizo? Lo que hacía la policía en ese momento. Contestar con violencia, con represión. La cuestión es que, como eran tantas personas en el centro de la Ciudad de México, cuando se encontraron estas dos manifestaciones y llegó la policía, pues la policía empezó a repartir macanazos al que se le atravesara, fueran o no fueran parte de las marchas. O sea, si tú andabas por ahí, David, en el centro histórico comprando tela en la Parisina y te topabas con un granadero, el granadero te iba a agarrar a macanazos. Adultos, niños, de todo tipo, resultaron golpeados, heridos, arrestados. El mes de julio fue determinante para, para el movimiento estudiantil, David, porque pues tanta era la represión que ya la policía prácticamente estaba sitiando las preparatorias, porque las preparatorias estaban sirviendo, aunque estaban cerradas sin clases, servían como puntos de reunión para los estudiantes. Claro. Y entonces, creo que era el 30 de julio, porque ya era para terminar julio, y la policía intentó, bueno, no intentó, entró a una de las preparatorias, la preparatoria número 1, literalmente destruyendo la puerta de la escuela con una bazuca. Estamos hablando de que con una bazuca atacaron una escuela preparatoria, David, para arrestar estudiantes. O sea, a ese nivel de represión estamos hablando. Era una puerta histórica de esas que tienen como 300 años y se hizo añicos con la explosión de un bazucazo. Imagínate cómo la población vio eso. Sí, claro, o sea, yo quiero tratar de imaginarme, o sea, yo traté de ahorita mismo de imaginarme a la policía atacando con una bazooka a la entrada de Cebetis, ¿no? A la Ándale, entrada de sí. Pueblo. O sea, psiconautas que están en prepa, imagínense a la policía disparando con una bazooka cuando ustedes están ahí, dentro de la escuela. ¿Qué pedo? Yo creo que Está no hay cañón. nada que justifique dispararle con una bazooka a un edificio civil. No, no, no hay ningún motivo que lo justifique. Entonces, pasamos a agosto y el director de la UNAM empieza a dar discursos y ya la policía estaba entrando o intentando entrar a la UNAM, al Politécnico. Ya para este punto, después de lo de la puerta, David, ya se habían anexado al movimiento universitarios, maestros, los padres de familia, incluso otros trabajadores, ya gente no estudiante, ya se estaban metiendo en movimiento. El movimiento dejó de ser estudiantil ya para empezar a crecer. Se estaba convirtiendo en un movimiento social. Entonces el director de la UNAM, de manera muy simbólica, pone a media asta la bandera de México. La media asta, David, significa luto. Es así como que un símbolo general del luto. Eh, se me fue el rollo. Eh, Empezó a dar discursos. Ya intentó liderar las protestas por parte de la UNAM. Pero los estudiantes le tumbaron el rollo y le dijeron, tú sácate de aquí. ¿Por qué? Porque el discurso del director iba más en torno a más político. Era como que tienen que respetar la autonomía de la UNAM. Recordemos que la UNAM es la Universidad Autónoma de México, entonces
tienen que respetar la autonomía, o sea, la policía no tiene nada que hacer dentro de la UNAM, y en eso tenía razón, o sea, la policía no tiene nada que hacer ahí. Pero los estudiantes dijeron, te estás yendo mucho a lo político, lo que nosotros queremos es el cambio, que suelten a que suelten a los estudiantes apresados y que destituyan, bueno, que quiten a los granaderos. Entonces en agosto fue cuando empezaron a hacer lo que se llama pliego petitorio. O sea, en pocas palabras, esto es lo que queremos. Todo el movimiento quiere estas cosas. ¿Cuáles eran? La libertad de los presos, la desaparición de los granaderos, destituir, o sea, despedir a los jefes de la policía, que indemnizaran a las familias de los muertos y de los heridos, y principalmente que se eliminara del Código Penal el delito de ¿cómo se llama? El delito de disolución social. Hay todavía existe en el Código Penal eh, este delito de disolución social. Actualmente se habla de disolución social cuando mexicanos o extranjeros piden a gobiernos de otros países que intervengan en la política mexicana. En ese entonces se hablaba de disolución social a cualquier mexicano o extranjero que hiciera prácticamente cualquier cosa que el gobierno considerara que estaba afectando la política mexicana. Entonces, si el gobierno mexicano estaba considerando que los estudiantes estaban afectando a la sociedad mexicana, tenían el derecho legal de arrestarlos y de reprimirlos. Entonces, principalmente es lo que querían, que se quitara eso del Código Penal, David. Y entonces, Claro, ¿no? Un poquito más de libertad, cada quien hacer lo que consideraba correcto, ¿no? claro, y es un derecho, y de hecho viene en los derechos humanos, David, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese derecho a manifestarse, derecho a las protestas, a que si consideras que algo es injusto, tienes el derecho de decirlo. Prácticamente fue lo único bueno, por decirlo de una manera, que se logró después del 68, esa reforma a ese artículo del Código Penal. Entonces las protestas seguían, ¿no? Siguieron. Y sucedió una muy importante que yo creo que fue la que hizo que el presidente Díaz Ordaz, que es el presidente de México en esa época, que Díaz Ordaz tomara decisiones para acabar el movimiento. Fue el 27 de agosto, David. Una de las primeras marchas, manifestaciones supermasivas. Yo creo que actualmente hay tanta gente en el DF que cualquier manifestación es masiva, pero pues en el 68 había bastante menos población que ahorita, ¿no? Entonces, una manifestación masiva en el Zócalo, que después de estar unas horas en el Zócalo, pues como cualquier otra manifestación, pues la gente se va a su casa. Ah, Pero una persona de nombre, déjeme lo busco, de nombre Sócrates Campos, que era de los líderes del movimiento. Y ahí con megáfonos empezaron a gritar que no se iban a mover del Zócalo hasta que el gobierno diera una respuesta al pliego petitorio. Entonces, con toda la gente ahí elebrestada, pues empezaron a decir que no se movían y que no se movían, ¿no? De hecho, le gritaban a Díaz Ordaz allá afuera del palacio, le gritaban, sal al balcón, chango hocicón. Así le gritaban, sal al balcón, chango hocicón. Y pues ahorita lo van a ver en la fotografía, ¿no? Y sí parece un chango hocicón Díaz Ordaz. Entonces, se hizo de noche, medianoche, y las personas ahí seguían, se sentaron
Había músicos entre los manifestantes, entonces sacaban las guitarras, cantaban canciones revolucionarias y todo este rollo. Por ahí en algún momento de la madrugada del Palacio David empezaron a salir tanquetas. ¿Qué son las tanquetas? Es como un tanque, pero chiquito. Es Ah, bueno, como si un carro lo convirtieras en un tanque. Es como el tamaño de un carro grande. como un batimóvil. Ah, algo así. Ahí van a estar las fotografías. Eh, Salieron las tanquetas, que son autos blindados, ya no de la policía, sino del ejército. No dispararon ni nada, sino que empezaron a aventar los gases lacrimógenos y con las tanquetas estaban empujando a las personas. Sí, estamos hablando del ejército, David. Ya no es la policía. El ejército salió a correr a la gente del Zócalo. Debido a eso, y para no darles pretextos al gobierno de que las marchas eran violentas, de que hacían vandalismo, lo de siempre, David, hasta la fecha. Que Claro. cada manifestación es lo mismo, ¿no? Que son vándalos que rompen cosas, que rayan, que grafitean, ¿no? Yo qué sé. Para no dar ningún pretexto, se organizó en septiembre una marcha del silencio. Una marcha igual de grande, pero en la cual no se gritaba ninguna consigna, no se gritaba nada al gobierno. Iban las personas marchando sin decir nada. No había ruido, no había música, nada, nada. Era la marcha del silencio, una muestra de que de parte de la marcha, no había intenciones violentas, sino una petición. O sea, esto es injusto, queremos que lo cambien, nada más. No queremos hacer una revolución. No, no, no. Está bien, el México como estaba bien, pero necesitamos cambiar esto. Todo el mes siguieron habiendo, después de esa marcha, siguieron habiendo enfrentamientos, los estudiantes se enfrentaban a la policía, ya las preparatorias se estaban viendo destruidas, casi como campos de guerra, David. Veías las paredes de las preparatorias con impactos de balas, o sea, eran enfrentamientos a muerte con la policía y con el ejército. Y algo bien curioso, que de hecho es un dato que yo no conocía hasta que empecé a investigar para este episodio, que el 27 de septiembre arrestaron a 5 sospechosos en la plaza de Tlatelolco, que supuestamente estaban transportando armas y municiones. No venían los nombres de estos sospechosos, no venía quién los arrestó, pero es parte de una investigación que se hizo por ahí del 2005, si mal no recuerdo. Y hasta ahorita me enteré yo de este dato, ¿no? ¿Por qué es interesante? Pues porque todo este movimiento culmina en ese lugar, en la plaza de Tlatelolco. Y justamente empezando el mes de octubre, el 1 de octubre, el ejército se retiró de las escuelas. Abandonó la UNAM, abandonó el Politécnico, abandonaron las prepas. Las personas pensaron que quizás se estaban acercando a una solución para esto, ¿no? Y ya se había organizado una manifestación en la plaza de Tlatelolco. Esta plaza, David, es conocida como la Plaza de las Tres Culturas, porque es una plaza no muy grande, de hecho es mucho más chica que el Zócalo, eh, pero a un lado de la plaza hay ruinas aztecas, al otro lado de la plaza está una iglesia, no sé de qué sea la iglesia, y está el edificio, si mal no recuerdo, creo que es de Relaciones Exteriores. Entonces, es un lugar que se llama de las Tres Culturas porque simboliza como tres diferentes épocas culturales de México, ¿no? La prehispánica, la colonia y el México moderno. Entonces, era una manifestación como cualquier otra, no tenía nada de especial.
Se iban a juntar ahí un montón de manifestantes, iban a estar los líderes del movimiento dando discursos y todo ese rollo, ¿no? Nada diferente, David, no había ningún otro plan. Y entonces, a medio discurso de los líderes estaban en un balcón de un edificio de departamentos que está ahí en la plaza. Es un edificio que se llama el edificio Chihuahua, creo que es como de 4 o 5 pisos. Y como en el tercer piso, no sé en cuál, estaban los líderes hablándole a toda la gente en la plaza. A medio discurso se ve caer, perdón, empiezan a pasar helicópteros. Las personas ya estaban acostumbradas, en algunas manifestaciones anterior ya había habido helicópteros, pero simplemente sobrevolaban, como que para estar viendo, pues vigilando ahí. Pero de repente de este helicóptero cae una bengala de color verde. Toda la gente, pues, volteó a ver la luz verde, se ondearon, pues, ¿qué pedo? Nadie sabe qué significa una luz verde encima de una multitud, una bengala. Y en ese momento empezaron a detonarse disparos. Empezaron a detonarse disparos desde el techo del edificio Chihuahua y del techo de la iglesia. Disparos al azar. A las personas que estaban allí en la plaza, quienes empezaron a correr. Imagínate que la iglesia, David, está aquí abajo. Aquí al lado de esta mano está el edificio Chihuahua. Aquí de este lado están las ruinas aztecas y acá arriba hay otros edificios. Entonces la única salida era o por las ruinas o hacia arriba. Las personas empezaron a correr en pánico. Hay entrevistas con los líderes que dicen que intentaron calmar a la gente. ¡Ey, cálmense! Son disparos de salva, o sea, que hacen puro ruido. Hasta que se dieron cuenta que la gente empezó a caer al suelo. Entonces la gente empezó a correr para donde pudo, pero no pudieron correr hacia las ruinas, porque del lado de las ruinas ya venía una fila de soldados que también estaban disparando. Hay entrevistas con soldados que estuvieron ahí en el suelo que decían que se estaban defendiendo. Pero no lo dicen de una manera culera de, no, es que yo me estaba defendiendo y por eso disparé. No, sino que de verdad pensaron que había gente disparando. O sea, no sabían, la mayoría de los soldados no sabían de ese movimiento militar. No estaban enterados, David. Y es que los que estaban en el techo no traían uniforme militar. No iban uniformados. Y entonces los soldados de abajo empezaron a responder al fuego, incluso los de arriba. Y los de arriba mataron a varios policías y soldados. O sea, la orden era disparar parejo. Entonces, ¿quiénes eran, Eddie? ¿Quiénes eran los que estaban? Pues la gente huyó como pudo, David. Los que pudieron. Hay fotografías horribles de gente encima de otra gente apilada, de que iban corriendo. Imagínate, estás corriendo por tu vida, te tropiezas con otro cadáver. Sí. Y hay entrevistas horribles de gente que estuvo ahí y de los líderes, quienes cuando quisieron bajarse del edificio, iban ya todos en bola al elevador del edificio Chihuahua, y en cuanto se abrieron las puertas, salió ¿qué será? Un escuadrón de gente armada con un guante blanco en la mano izquierda. Todos traían un guante blanco en la mano izquierda. Y aparentemente todos los que estaban en el techo traían este guante blanco. Ya después se supo que este guante blanco lo estaban utilizando soldados de un escuadrón llamado Olimpia. El escuadrón Olimpia.
Tenía ese nombre, David, porque era una policía especial de élite que estaba siendo entrenada para resguardar los Juegos Olímpicos. Pero pues aquí Díaz Ordaz tomó la decisión de usarla en contra de la población, ¿no? Y entonces a estos de guantes blancos arrestaron a los líderes. Hay fotografías de esos arrestos, los tenían así contra la pared, les quitaban la ropa, los golpeaban, los amenazaban. Y algunas declaraciones de estos sobrevivientes hablan de que simulaban fusilamientos. Que te tapaban los ojos, te encueraban, te dejaban sin ropa, con las manos atadas atrás de la espalda y te ponían en el paredón. Y entonces, no sé, el general daba la orden de disparar, pero disparaban al suelo, disparaban a la pared. O sea, pura amenaza, tortura psicológica, pura tortura psicológica, con la intención de que hablaran. Y en las entrevistas se ve esta gente, esta pobre gente decir, pero pues hablar de qué? Yo no sabía Sí. nada, yo solo fui a una manifestación como cualquier otra. Pero acuérdate que Díaz Ordaz creía que todo esto era rollo comunista. De hecho, en alguna entrevista o así, en algún discurso, sale Díaz Ordaz diciendo que él no va a permitir el comunismo en México. Muchos de estos estudiantes arrestados ese día, David, terminaron en un lugar que quizás merezca un episodio, que fue la cárcel de Lecumberri. Una cárcel terrible en la Ciudad de México, donde, para que te des una idea del tipo de cárcel y de tortura que había ahí, todas las celdas en lugar de techo tenían barrotes. No había techo. Prácticamente estás a la intemperie, en verano con el sol, en las lluvias, en el invierno, estás a la intemperie. Quizás merezca su episodio ese lugar. Hubo un montón. Muy inhumano, o sea, me Sí, suena sí, muy inhumano completamente. Hubo un montón de muertos. La cifra oficial era de 20 o 30 muertos. Este, entre ellos soldados, policías. Entonces, el gobierno siempre manejó que los que empezaron a disparar eran manifestantes. De hecho, sale un video con este cabrón de Díaz Ordaz diciendo, es que ellos traían armas, pero como no son gente entrenada, empezaron a disparar y le dieron a sus propios compañeros. Hmm. Y entonces los soldados que fueron era para resguardar y proteger a los manifestantes. Claro. Claro. Sin embargo, pues hay muchos testimonios que hablan de camiones de esos de carga que llenaban con cuerpos, David. ¿A dónde se fueron esos cuerpos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde los fueron a tirar, no? Se dice, Yo se dice que en uno de los campos militares de Ciudad de México, pero pues no hay ninguna prueba ni nada al respecto. ¿Pero qué detonó eso? ¿Y qué fue lo que hizo esta manifestación distinta a las otras que ya había habido? ¿Por qué Díaz Ordaz, presuntamente, y digo presuntamente con mucho cinismo, porque creo que a todos los mexicanos no nos cabe ni la más mínima duda de que ese cabrón estuvo detrás de eso? Ah, ¿Pero qué claro, fue por lo que hizo supuesto. que tomara la decisión de hacerlo ese día en esa manifestación? Y no sé si me estoy Mucho, adelantando. mucho tiempo se ha dicho que es porque se acercaban las Olimpiadas. O sea, ya iban a empezar las Olimpiadas. De hecho, en octubre empezaron las Olimpiadas y mucho tiempo se ha dicho que era para justamente hubiera orden y control. Y es que al día siguiente, David, ya no existía el movimiento. ¿Quién se va a querer manifestar si el ejército te está disparando? O sea, al día siguiente ya no existía el movimiento. Y otros, pues no cómplices directamente, pero sí una especie de complicidad, este,
comunicativa fueron los medios de comunicación. Particularmente se recuerda mucho la frase del presentador de las noticias. Así lo que para nosotros de nuestra generación fue López Dóriga de Televisa. En esa época, en Televisa, era el presentador Jacobo Zabludovsky. Pues cuando dio las noticias, lo único que dijo fue: hoy fue un día soleado. Eso fue todo, David. No digo que quizás Televisa estuviera coludida ni nada por el estilo, no hay nada que nos dé a entender eso. Posiblemente fue la indicación del propio gobierno. ¿Sabes qué? No digas nada. Más te vale no decir nada, ¿no? Sin embargo, David, cuando hubo el cambio de partido político en el año 2000, que Ernesto Zedillo, el último presidente de esa dictadura del PRI de 70 años, le cedió el poder a Vicente Fox del PAN, Vicente Fox creó una institución, no recuerdo ahorita el nombre, pero que se enfocaba específicamente en investigar hechos sociales pasados. Yo me imagino que era parte del juego político de este nuevo gobierno del PAN para hacer ver mal al PRI. Claro, ¿no? Sí, Me sí. suena mucho a lo de vamos a arrestar a expresidentes, ¿no? Ándale, así como AMLO cuando entró, ¿no? Exactamente. Como, hey, miren, nosotros somos los buenos, vamos a juzgar a los malos, ¿no? Así igualito, igualito. Pues crean ese instituto que, pues obviamente lo primero en investigar va a ser la matanza del 68. Ha habido otras. Muy cerquita, en el 72 hubo otra. Se llamó El Halconazo y lo pueden ver un pedacito en la película de Roma, en la que sale esta Yalitza Aparicio. Ahí se ve un pedacito del Halconazo. Pero bueno, este instituto empieza a investigar con respecto al 68, pero de repente, David, en el 2006 o 2007, de un día para otro cerraron esa institución. Así, por carpetazo cerraron y se hizo todo lo posible para que nadie se enterara de ella. Al punto que ni siquiera me acuerdo del nombre y posiblemente tú nunca escuchaste hablar de esa institución. Aquí se los voy a poner en las imágenes, ¿no? Porque no me acuerdo, pero ahí les voy a poner en las imágenes cómo se llamó. Sin embargo, ya habían hecho investigación y se publicó esa investigación, David. Obviamente, no hay ningún respaldo oficial, pero se habla de cómo el gobierno hizo muchas cosas dentro del movimiento estudiantil. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te hablé de un fulano que se llamaba Sócrates, ¿no? Que empezó a gritar que la gente que no nos íbamos a mover hasta que el gobierno saliera a solucionar. Pues se supo con esta investigación que este Sócrates era un infiltrado. O sea, estaban haciendo que las manifestaciones se volvieran más violentas para tener el pretexto de la represión. Y hubo por ahí, nada más que esto ya para que no nos digan, David, que vendemos humo. Y la verdad es que no me dio el tiempo de investigar más las fuentes, pero se habla de que el noticiero BBC de Inglaterra, no sé por qué, pero en el 2005 hablaron de lo del 68 aquí en México. Y en ese noticiero se menciona a la CIA. Sí, esta se me olvidó qué significa CIA, pero es esta institución de inteligencia de Estados Unidos. Sí, la Agencia de Inteligencia Central. Ajá. Esa ¿Por qué que no me suena tanto, sorprenden? esa que suena tanto en las películas de conspiraciones, de espías, esa misma CIA se mencionó. Ya aquí pues ya no me dio el tiempo para continuar investigando, pero me acordé de algo, David, que justamente en los años 60 y 70 hubo
otros gobiernos represores en América Latina. Las dictaduras de Pinochet, la dictadura en Argentina, creo que en Bolivia, si mal no recuerdo. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que en todas estas hay registros documentados oficiales de los gobiernos en los que hablan de personas de Estados Unidos y de la CIA. Pero ese va a ser otro episodio, David. No. Ese va a ser otro episodio en el cual te voy a hablar de el Plan Cóndor. Algo que no es conspiración, sino que está documentado. Pero antes de terminar, te dije al inicio que no iba a tratar solamente de lo que pasó en México, sino de que el año 1968 fue importante a nivel mundial. Y es que hubo manifestaciones en muchos países, protestas, algunas violentas, otras no tanto, por diferentes motivos, no tenían nada que ver con la de México, pero con la casualidad o la curiosidad de que la mayoría de estas manifestaciones eran iniciadas, o más bien los protagonistas eran estudiantes, o sea, los boomers. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 68 hubo manifestaciones en dos momentos. Un momento era, bueno, permanente durante todo el año por la guerra en Vietnam. Eso que tanto hemos visto, los hippies en Estados Unidos, pues los hippies eran los boomers, ¿no? Los ¿Qué les hippies, pasó? No exacto. entiendo. ¿Qué les pasó? Antes eran chéveres. Pero también fue el año en el que mataron a Martin Luther King. Es el Sí, líder de la población negra en Estados Unidos, ¿no? claro. Hubo manifestaciones en Checoslovaquia, actualmente República Checa. Ahí hubo algunos pedos, se le llamó la Primavera de Praga. Eran unos pedos porque el gobierno en esa época era un gobierno socialista, herencia de la Unión Soviética y todo eso. Estamos en la Guerra Fría, acuérdate, en el 68. Claro. En España hubo movimientos en contra del franquismo. Estamos hablando de la dictadura de Franco en España. En Francia hubo un movimiento muy famoso que se le llamó el Mayo francés, o sea, igual contra gobiernos represivos. Japón, China, Brasil, Italia, Pakistán, Polonia, Sudáfrica, Túnez, Yugoslavia, que luego vamos a hablar también de Yugoslavia. Hay un asunto ahí entre los yugoslavos y México, es bien bonito, David. Y Alemania Occidental. No sé si sepas, pero has escuchado hablar del muro de Berlín, ¿no? Sí, por Pues el supuesto. muro de Berlín era literalmente una pared que dividía la ciudad de Berlín para simbolizar la separación entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Eso lo hablamos un poquito cuando hablamos de los nazis y el ejército rojo, cuando el día de la victoria, ¿no? Ahí está Sí, ese sí, sí. episodio. El punto Y es que las perfectamente. manifestaciones estaban en la Alemania occidental, o sea, en la Alemania capitalista. Ahí es donde estaban las manifestaciones. Entonces, toda esta lista de países, y creo que me faltaron, porque en algún momento habré leído también países latinoamericanos que aquí no volví a encontrar, pero estoy seguro que también había países de América Latina. Estamos hablando de que el 68, David, por alguna razón, estudiantes en todo el mundo se estaban manifestando. No había internet, ¿eh? Acuérdate. No es que los jóvenes vieran en internet, ah, mira, ya se están manifestando, hay que hacer lo mismo. No, algo sucedió en todo el mundo que en el 68 colmaron a los estudiantes, a los jóvenes. ¿Qué pudo ser? Pues muchas cosas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo seguía en guerra. Estaba esa pelea absurda entre capitalismo y socialismo, la Guerra Fría. Pero además empezaron a cambiar las mentes, la forma de pensar. En Estados Unidos y en Europa surgió mucho la liberación
juvenil, David. Drogas, música, rock, sexo, liberarse de todo lo establecido. Entonces, no hay una explicación, no te tengo una teoría, una hipótesis de por qué los jóvenes en todo el mundo en el 68 lo hicieron, pero creo que la conclusión o la reflexión es esa, ¿no? Que en algún momento esos boomers casi cambiaron el mundo, David. Casi. ¿Quién sabe qué pasó? Exactamente, quién sabe qué rayos fue lo ¿Quién que sabe pasó. qué pasó? Pero sí, se me hace creíble que todo eso haya pasado como en el mismo año, y como dices, ¿no? Sin internet, sin nada. Yo creo que ibas a una explicación acá contundente, que existía ya una explicación consensuada. Hay ciertas hipótesis, David, pero como te digo, todas esas manifestaciones eran independientes entre sí. No se pusieron de acuerdo, no era nada. Fueron coincidencias. Coincidieron todas esas manifestaciones. Entonces, posiblemente tenga que ver con ese cambio cultural, mental que estaban teniendo los jóvenes, como para quizás, entendiendo de la juventud, para diferenciarse del mundo culero que estaban dejando las generaciones pasadas, para Y al final de diferenciarse de cuentas, un mundo o de una generación que no hizo una, sino dos guerras. y al final de cuentas, con el miedo de una guerra próxima también, ¿no? Claro, Ellos vivían con un constante miedo de que se sí. desatara una guerra todavía peor que las anteriores, Ujú. una guerra nuclear entre Estados Y, Unidos y Rusia. y de hecho, parte de los que decían los estudiantes, bueno, las personas en la Alemania occidental, es que se quejaban de la hipocresía de los gobiernos europeos, en el sentido de que según estaban en contra de la represión socialista y todo eso, Stalin y bla, 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 pero eran gobiernos muy represivos, eran gobiernos muy duros, entonces hablaban de esa hipocresía y pues estaban cansados de eso, ¿no? ¿Qué te parece, David? Pues mira, Lin, sin querer adelantarme a tu próximo episodio, que soy ansioso para escuchar de Plan Cóndor, todo eso, que ya he visto algunos memes en internet acerca de, investiga esto acerca de la liberación de los cóndor. Ándale. Quieren adelantar, pues sí, ya me voy haciendo una idea. Yo creo que algunos de nuestros escuchas se están haciendo una idea de el hecho que hayas mencionado estos movimientos, las declaraciones de Díaz Ordaz de decir en México no vamos a permitir Ujú. el comunismo y el hecho de estar un poquito abajo de Estados Unidos, como que ya me voy dando una idea de por dónde va esto, Eli. Exactamente, exactamente por ahí, por donde te estás imaginando, por ahí va. Va, pues estaré esperando con muchas ansias ese episodio. Muy bien. Pues bueno, Eli, yo comencé este episodio diciendo, pues, ¿con qué nos vas a deleitar, no? Empecé diciendo, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Yo creo que deleite no fue precisamente la palabra más adecuada. Sí, ¿verdad? Eh, Psiconautas Podcast, jugamos mucho, tonteamos mucho, somos un par de amigos desde la secundaria que estamos aquí haciendo a veces un poco el ridículo para informarnos un poco. Pero al final de cuentas, también queremos hacer eso, ¿no? También queremos aportar nuestro granito de arena de alguna manera para hacer el mundo un poco mejor, para concientizarlos. Y yo creo que ese episodio, más que deleitarnos, yo creo que la palabra hubiera sido un poquito más acerca de concientizarnos acerca de eso. Entonces, muchas gracias, Eddie, por este episodio. Muchachos, hagan la paz, no la guerra, como nuestros amigos boomers quisieron decirnos en algún momento y ahora por alguna razón se enorgullecen tanto de sus fotografías de ellos siendo soldados. Sí, sí, sí. No sé, David, no sé. Vivimos en una simulación. Pero bueno, Lee, desde las neuronas que nos hacen hacer cosas tan magníficas como revoluciones, manifestaciones, hasta las estrellas y la paz En La y no la Paz. guerra. Y el 2 de octubre no se olvida, David.